silencio, somos acción. Ideas que rompen la tradición. Conciencia, arte y educación. Llevamos la voz a otra dimensión. Voz activa presente. Somos la revolución. Activamos tu voz. No somos silencio, somos acción. Ideas que rompen la tradición. Conciencia, arte y educación. Llevamos la voz a otra dimensión. Voz activa presente. Somos la revolución. ¿Qué tal amigos? Soy Michelle Alvarado y bienvenidos a Voz Activa Podcast, un espacio donde usted, si se queda callado, nosotros tenemos la palabra para alzarla y defender todo su derecho. Así que a través de las redes sociales también puede seguirnos de una vez a través de @VozActivaRD en todas las cuentas, en Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. Ahí estamos. Bueno, lo que era antes Twitter, ahora X, pero ahí estamos también en todas las redes sociales. Yo soy Michelle y voy a estar aquí compartiendo con todos ustedes en Voz Activa Podcast, María. Así es, yo soy María María, periodista y abogada, y estaré activando tu voz en este podcast donde vamos a compartir diferentes temas, pero sobre todo con invitados muy especiales. Kelvin. Bueno, mi nombre es Kelvin Herrera, bienvenidos todos. Yo soy abogado de profesión, especialista en Derecho Electoral, Constitucional y Derecho Público, y estaré aquí con ustedes cada semana compartiendo los principales temas sociales, políticos y económicos del ámbito nacional e internacional y con nuestros invitados. Hola, Esmerlin. Hola, muy buenas tardes, señores. Esmerlin Varela, un placer. Encantada de estar con ustedes nuevamente por aquí, por Voz Activa Podcast. Vamos a darle duro a esta conversación y esperamos que sea del agrado de todos ustedes. Pedro. Hola, Pedro. Sí, un saludo para todos. Mi nombre es Pedro Lara, un placer, encantado de estar con ustedes aquí. Ingeniero del sistema, también me desempeño como profesor de lenguas clásicas, hebreo, griego, y estaré con ustedes compartiendo temas interesantes que creo que pueden aportar mucho al desarrollo de la República Dominicana. Así es. Todos dijeron su profesión, lo que son y todo lo demás. A mí se me quedó comunicadora social aquí en este lado, Michelle Alvarado, pero hoy tenemos un tema muy interesante, señores, y es específicamente la pregunta: ¿está fracasando la democracia representativa en la República Dominicana, María? Bueno, para eso tenemos un especialista en el área, el señor Juan Iliranzo, abogado, y quien es el director general de Voz Activa, que es Voz Activa. Él nos va a dar los detalles. Yo te puedo contar que es una corriente de pensamiento ideológico y cultural del cual también tú puedes formar parte. Buenas tardes, Iliranzo. Muy buenas tardes. Yo muy contento de estar compartiendo con ustedes este primer espacio, quien que también quiero felicitar a este staff de primera que tenemos en Voz Activa Podcast, a Kelvin, Michelle, María, Pedro, Smerlin. De verdad que muchísimas gracias por permitirme compartir con ustedes en este podcast, primer podcast de Voz Activa. Gracias. Eso Tú merece un sabes aplauso. que- Espera, Señores. un segundo, espérame. Bien, aplauso. Claro que Yo sí. creo que ¿Eh? la primera pregunta obligada es que usted nos diga qué es Voz Activa. Como diría Michelle, ¿con qué yuca se come eso? Tú sabes que Voz Activa está comprometido con las mejores causas de la República Dominicana. Yo traje hoy este t-shirt que desentona con el vestuario de ustedes. Este t-shirt Pero dice... entonces que no para estar. Si eso tiene No, su- yo me pongo esto cuando lo compré porque tiene el nombre de Rosa Parks. Ok. que- Rosa Parks fue una activista afroamericana del movimiento por la lucha civil de los Estados Unidos que buscaba realmente pues la igualdad de los negros con los blancos. Por esta señora, por Rosa Parks, fue que se originó toda la lucha de Martin Luther King en los Estados Unidos por la conquista de los derechos civiles de los negros. En ese momento ella estaba montada en un autobús, que estaba sentada en un asiento que le tocaba a los blancos. Le pidieron el asiento para que un blanco se sentara, ella se negó, era todo un día de trabajo. Entonces eso hizo que ella fuera presa en los Estados Unidos. A partir de ahí, entonces Martin Luther King, que se entera de este evento, organiza una protesta en Montgomery, de tal manera que ningún negro durante más de un año se montara en uno de los autobuses para ir a sus trabajos. Así los negros caminaban kilómetros para ir a sus trabajos haciendo una protesta contra el sistema de transporte de Montgomery en los Estados Unidos. Y todo esto originó esa gran lucha por la conquista de estos derechos de los negros. Y yo, en honor a esa lucha, en honor a Rosa Parks, en honor a Martin Luther King, pues utilizo este t-shirt. Así que discúlpenme Y que estoy eso desentonando un sería- poco. Sería como una forma de tú decirnos que existen desigualdades actualmente
y que debemos luchar por la igualdad. Sí, yo pienso que actualmente en la República Dominicana, pero también en todo el continente latinoamericano, en la parte latinoamericana, existen desigualdades. Lo que pasa es que las desigualdades que existen actualmente son aquellas que tienen que ver con la justicia social. El problema de la justicia social es algo que no está resuelto. Precisamente hablando de este tema, de la democracia, es un Ujú. problema que está pendiente y que parece ser que el sistema democrático y la clase política reinante no han podido resolver. Pero nada, estoy aquí para responder las preguntas. Adelante, Pedro. Sí, Liranzo. Tengo una pregunta relacionada con ese tema de la democracia aquí en República Dominicana y es si consideras que la democracia representativa está funcionando de manera efectiva aquí en República Dominicana, tomando en cuenta, por ejemplo, los postulados, por ejemplo, de O'Donnell, que hablaba de una representación delegativa o una representación post-democracia, como decía Cross. ¿Qué te parece? Sí. Eh, en los últimos tiempos parece ser que hay un movimiento que de alguna forma refleja el desencanto que tiene la población dominicana con respecto al sistema democrático. A cada momento escuchamos dominicanos decir que vuelva Trujillo. Para los que nos están Sí. escuchando, es bueno saber que Trujillo fue quizás el dictador más violento, más tiránico que tuvo toda Latinoamérica. O sea, era como decía el profesor Juan Bosch, Trujillo es el ejemplo del dictador sin ejemplo, valga la redundancia, la dictadura sin ejemplo de Trujillo. Entonces, resulta muy curioso que tantos años después del decapitamiento de la dictadura, hayan dominicanos que todavía promueven a Trujillo con el deseo de que un sistema parecido vuelva a la República Dominicana. La pregunta que se hace entonces en los círculos académicos tiene que ver con por qué existe ese desencanto y por qué la gente en un contexto democrático desea volver a un sistema totalitario. Naturalmente no son todos los dominicanos, pero existen corrientes de pensamiento que plantean esto. Y esto se debe a lo que podríamos llamar un fracaso de la democracia sobre todo representativa. Y esto es porque los problemas sociales que teníamos en la dictadura, en el sistema democrático posterior al decapitamiento de la dictadura, no se han podido resolver. De hecho, hay problemas sociales que se han generado durante la democracia que no existían en la dictadura. Le puedo poner un ejemplo. La delincuencia, la criminalidad, que es un problema social, no existía durante la dictadura. Eso se originó en un contexto democrático y las autoridades no han podido dar respuesta a eso, por ejemplo. Pero la desigualdad social, entiéndase, en un servicio, un acceso precario a los servicios básicos del pueblo que no existían durante la dictadura y por eso era un problema. Hoy en la democracia tampoco ha quedado resuelto, porque si bien es cierto, las personas tienen un acceso a los sistemas básicos, por ejemplo, de salud, de educación, etcétera, estos servicios no son de calidad y la gente lo percibe. Entonces la gente siente que en el sistema democrático ciertamente se han conquistado derechos, sobre todo derechos que tienen que ver con la libertad y la libertad de expresión, pero honestamente sus problemas neurálgicos, esos problemas que forman parte del tercer mundo, no han sido resueltos. Entonces la gente no sabe hacia dónde ir. La gente se pregunta, ¿qué hago? Si la democracia no me ha resuelto el problema, volvemos a la dictadura. Pero bueno, tampoco a la dictadura. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, es un problema de sistema profundo que tenemos en la República Dominicana donde las personas se sienten desalentadas. Así es, Merlin. Precisamente, señor Liranzo, muy buenas tardes y bienvenido nuevamente a reiterar el placer que es tener esta conversación. Precisamente hablando de ciudadanía, a mí me gustaría saber, señor Liranzo, si verdaderamente usted entiende que la ciudadanía está desconectada de sus representantes en ese sentido. Yo lo diría a la inversa, yo diría que los representantes, la clase política está desconectada de la ciudadanía, porque la clase política en República Dominicana, sobre todo después de la muerte de los tres grandes líderes que tuvimos, casi los fundadores de los partidos, del sistema de partidos en la República Así Dominicana, es. eh, no están hablando el idioma que el pueblo quiere que hablen, pero sobre todo tampoco se están comportando en reciprocidad a lo que el pueblo espera de sus líderes. Por tanto, hay una desconexión entre los líderes políticos y el pueblo. ¿Qué vemos en República Dominicana en la actualidad? Bueno, vemos que tenemos un ciclo electoral de 4 años. Cuando pasa ese ciclo electoral, los líderes, entre comillas, políticos, no pasa bien un día de haberse terminado ese proceso electoral y ya están pensando en aspirar de nuevo a una Arranca la posición de... campaña. Entonces, esas
aspiraciones prematuras que se dan en la República Dominicana es el reflejo de que los políticos no están pensando en los problemas de este país. Totalmente. Porque que todo el tiempo se lo consumen en pensar cómo ocupar posiciones de poder en la República Dominicana o, en peor de los casos, cómo enriquecerse. Entonces, un político que lo que está pensando constantemente es cómo en ocupar posiciones de poder, no saca tiempo para estudiar los problemas de la República Dominicana. Entonces, el pueblo siente eso, interpreta eso y por consiguiente pierde la confianza en sus representantes. Juan, hay una serie de personas que se alejan de la política y otros que se acercan a la política. Algunos se acercan a la política por intereses, vamos a llamarlo así, nobles, y otros que por un asunto que tiene que ver con el clientelismo, es decir, participar en política para conseguir una ventaja. Este clientelismo en la República Dominicana, ¿cómo impacta en lo que tiene que ver con la desconexión de la ciudadanía con la política y de los políticos con la ciudadanía? El clientelismo es una de las grandes enfermedades, es una de las larvas que tiene el sistema democrático en cualquier país. Debemos comprender qué significa clientelismo. El clientelismo se define como dar por favor al pueblo lo que al pueblo le corresponde por derecho. Dar de favor al pueblo lo que al pueblo le corresponde por derecho. Me explico. Al pueblo le corresponde por derecho tener un acceso de calidad a la educación. Eso es un derecho fundamental. La educación es un derecho fundamental. Bueno, si aparece un político que se acerca a tu familia y dice, ven, yo le voy a costear los estudios a tus hijos y le paga en un buen colegio los estudios a tus hijos y dice, esto te lo estoy dando yo, te lo estoy dando perencejo. Te está dando de favor lo que te correspondería por derecho. Eso naturalmente se paga ¿con qué? Con un favor político, con el voto. Eso es clientelismo. O por ejemplo, la salud. La salud es un derecho fundamental en la República Claro. Dominicana, es un derecho constitucional. Pero se acerca un político y dice, bueno, tú tienes una hija enferma, ven, yo te voy a pagar la Los medicina, los medicamentos y los procesos Internamiento, médicos claro. de tu hija. Pero eso se tiene que pagar ¿con qué? Con un favor político. Eso es clientelismo, porque el político te está dando de favor lo que te corresponde por derecho. ¿Por qué pasa eso? Bueno, eso pasa primero por un estado deficiente. Eso va... Perdóname, que aquí, en este país, en pleno siglo XXI, hay personas que fallecen y no tienen ni siquiera un PNT para poder. Correctamente. Y entonces lo que usted dice, viene un político y se va. Hay que salir a pedir. Exactamente. Hay que salir a pedir. Y es el mejor político. Entonces, el político bueno es aquel que te da favores, que deben ser garantizados. que deben de ser. Entonces, se convierte esto en un sistema clientelista. República Dominicana tiene un gran problema con el clientelismo, porque al pueblo dominicano no se le ha acostumbrado a otra cosa que no sea clientelismo. Y cada vez más. Y eso tiene una explicación histórica. Lo que sucede es que cuando aquí existía, no, antes de Balaguer, cuando existía, por ejemplo, los sistemas caudillistas, el caudillismo en la República Dominicana se sustentaba en el clientelismo. Luego la dictadura. Trujillo era clientelista. Total. Trujillo andaba con una valija de dinero, dándole dinero a todo el que se le acercaba. Ujú. Y se le decía papá Trujillo. Y A había cualquiera. un Placa. un letrero, una Una placa placa en cada metálica. casa que decía, en esta casa Trujillo es el jefe. Que cada quien tenía que comprarla. Exacto. Para Dios el en la tierra, Trujillo en el Juan perdón, Dacos. Dios en el cielo, Trujillo en la Trujillo tierra. Y Trujillo andaba con este dinero, lo dice Cucho Álvarez Espina, que escribió un libro sobre Trujillo, que siempre andaba con una maleta dándole dinero a todos los dominicanos que se le acercara a pedirle cualquier favor. Pero Balaguer luego también continuó esta práctica, esta cultura clientelista, dando la famosa fundita, dando las muñecas, dando la bicicleta. Luego lo hizo el PLD. El PLD, Amable Aristi en Higüey. Luego el PLD duró 20 años con un modelo político basado en el clientelismo. Entonces, el clientelismo Ya se ha vuelto una costumbre. se ha vuelto una cultura en la República Dominicana y es el deber de cada uno de nosotros, los jóvenes que nos dedicamos a hacer política, a corregir este país. Nosotros necesitamos enseñarle al pueblo dominicano que existe una forma sana de hacer política, que existe una manera buena de hacer política y que el clientelismo es el gran cáncer del sistema democrático en nuestro país. Liranzo, con una pregunta más directa, podríamos decir, a lo que es la democracia y todo lo demás. ¿Consideras en realidad que es totalmente independiente el Congreso Nacional? El Congreso Nacional obviamente no es independiente, pero tampoco puede ser independiente.
¿Por qué el Congreso Nacional no puede ser independiente? Porque el Congreso representa uno de los tres grandes poderes del Estado. En una democracia representativa existen tres poderes: el poder judicial, el poder ejecutivo y el poder legislativo. Ajá. Según la Constitución, el único poder que debe ser independiente es el poder judicial. ¿Por qué? Porque el poder judicial está encabezado por los magistrados que imparten justicia. Y lo actual. Actualmente el poder judicial tiene niveles de independencia, sí hemos conquistado eso, pero eso se conquistó después de la gran crisis electoral del año de 1994, que fue una crisis que trajo como consecuencia una una reforma de la Constitución, Ujú. de donde sale entonces a su vez la propuesta de crear el Consejo Nacional de la Magistratura. Y este Consejo Nacional de la Magistratura ha posibilitado que gradualmente se independice el Poder Judicial. Naturalmente, todavía existen, debido a nuestra vocación hiperpresidencialista que tenemos en la República Dominicana, síntomas muy plausibles de incidencia del Poder Ejecutivo en los demás poderes. Pero tampoco podemos reclamarle al Poder Legislativo que sea un poder independiente. ¿Por qué? Porque los legisladores son políticos que provienen que provienen de los partidos políticos y que reciben lineamientos de sus respectivos partidos. Totalmente. Pero bien, María, tú tienes una pregunta muy interesante. Ay, Sí, con referencia yo creo que ya lo respondió al poder Ujú. judicial, que si tú consideras que en la actualidad, en este momento, es totalmente independiente o hay un contrapeso, o un rol como contrapeso real. Voy a ahondar un poquito más. El Poder Judicial siempre estará encabezado por los tribunales de la República y los titulares del Poder Judicial siempre serán los jueces. Cuando nos referimos a Poder Judicial nos referimos a un poder del Estado. No nos estamos refiriendo al sistema de justicia, que ya es un poco más amplio. ¿Qué ocurre? Tenemos altas cortes, a las llamadas altas cortes, Tribunal Constitucional, Tribunal Superior Electoral, Tribunal Administrativo, y tenemos la Suprema Corte de Justicia, que tiene un presidente. ujú. El Consejo Nacional de la Magistratura, que está prescrito en la Constitución, tiene el deber legal de elegir a los jueces de las altas cortes, pero también a los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Y este consejo está integrado por actores fundamentalmente políticos. Ahora bien, esta forma de elegir a los jueces tiene un sentido de equilibrio. ¿Por qué? Porque está integrado por el titular del Poder Ejecutivo, pero también está integrado por un representante del Congreso, un representante del Senado y un senador contrario al representante del Senado. Un diputado y un diputado contrario. Recientemente se sacó la figura del Procurador General de la República, que lo nombraba el presidente. Es decir, que tú dices que hay transparencia. Entonces, no, lo que hay es un sentido de equilibrio. O sea, el juego de pesos y contrapesos en el Estado se da con la actual estructuración del Estado dominicano y en el poder judicial. Luego, los jueces que están por debajo de la nomenclatura del Poder Judicial, de la Suprema Corte de Justicia, tienen que ser elegidos por concursos de oposición. Abogados que concursan libremente, en secreto, pasan concursos y se hacen jueces. Eso ha garantizado que el Poder Judicial tenga mayores niveles de independencia en la actualidad. Ok. Merlin. Bueno, señores, interesante conversación. En otro orden, señor Linazo, a mí me gustaría mucho retomar el tema de la democracia y hacerle una pregunta que de repente nosotros nos hacemos de manera diaria y es sobre el sistema dominicano. ¿Usted cree que usted tiene algo que decirnos para aclarar nuestras dudas sobre si verdaderamente nosotros debemos creer en representantes que no rinden cuentas? Eso me causa muchas dudas. ¿Qué usted tiene que decir en ese sentido? Muy fuerte. El primer político que rindió cuentas en la República Dominicana se llamó Juan Pablo Duarte. Juan Pablo Duarte fue para mí el fundador del primer partido político que tenía por causa la independencia nacional en el año de 1838, que fundó la Sociedad Secreta La Trinitaria. Y fue también quien, cuando se le encomendó una labor en el Cibao, vino ella para acá y rindió cuentas, centavo por centavo. Juan Pablo Duarte, nuestro Sí, él lo hizo. fundador, nos enseñó que los políticos dominicanos tienen que rendir cuentas. Pero también hay que rendir cuentas. ¿Por qué? Porque todo lo que se hace en el sector público se hace a costa de los contribuyentes. El Totalmente. pueblo que da su dinero para recibir a cambio un servicio público. Entonces, ese dinero no es de los políticos, ese dinero es del pueblo, que lo paga con su trabajo.
y tienen el derecho, el pueblo, de saber qué se está haciendo con su dinero, y los políticos tienen el deber de rendir cuenta al pueblo de lo que se está haciendo con su dinero. Por tanto, no rendir cuenta no solamente es una falta. A mi modo de ver y en mi opinión, no rendir cuentas es un crimen al pueblo. Pero ¿Usted no qué? sería, perdón, Perdón, perdón. Esmerlin, espérate que si se me va. No sería, por ejemplo, como una falta de respeto también las personas que, o los presidentes en este caso, que rinden cuenta, pero a través de las mentiras. O sea, es decir, que ahí no hay una democracia pura, porque hay, sabemos que a veces en rendiciones de cuenta hay discursos que ponen de más o quitan donde no hay. O sea, más o menos así. ¿No crees que ahí la democracia se fue? Y una falta de responsabilidad también por parte de ese político que haga eso. Aquí se piensa, o se piensa más bien, no digo aquí, se piensa que la palabra mandatario significa el que más manda. Mandatario, el primer mandatario, el primer jefe del Estado, y no es así. De hecho, la palabra mandatario tiene una implicación un poco más profunda que esa. Mandatario es una persona que recibe un mandato. El mandante es quien manda y el mandatario recibe un mandato. Por tanto, un presidente cualquiera ha recibido el mandato de un pueblo de bien gobernar. Y cuando obra con falsedades, pues no le está haciendo bien. Por tanto, está faltando al mandato del pueblo. Ok. Kelvin. Liranzo, nosotros hemos hablado aquí de la responsabilidad que tienen los políticos, pero la ciudadanía también tiene una responsabilidad. Una de ellas es presentarse a votar el día de las elecciones. Y nosotros hemos tenido una abstención electoral que ha venido subiendo con los años. Y es un problema que tiene la región y la República Dominicana. ¿Qué tú le dirías a los jóvenes que dicen que votar no sirve para nada? ¿Eso es cierto? ¿Es mentira? ¿Es una verdad incómoda? A esa clase de jóvenes, Kelvin, a la que tú te refieres, yo soy joven también, formo parte de esa generación. ¿Seguro? Se nota, se nota. Sí, No, soy no, no. joven. Aquí hay preguntas así, seguro. Y no solo a los jóvenes, también a un público adulto que coge el día de las elecciones para las playas o se queda acostado en su casa y entonces después se queja del político que le está votando. Porque nada más no es la abstención en la clase joven. La última abstención que tuvimos en el 2024 involucró a los adultos también. Sí. Bueno, a esa clase de ciudadanos a la que ustedes se refieren, jóvenes y no tan jóvenes, lo que yo pudiera decir es que los entiendo. Yo entiendo a la ciudadanía que no quiere ir a votar. Porque ¿Por las, qué? sí, los entiendo, porque es que frente a una clase política reinante que es ineficiente, que no representa, que no tiene un sentimiento auténtico por solucionar los problemas del pueblo, el pueblo siente que no vale la pena ir a votar por ellos. Sin embargo, es bueno saber y reflexionar que cada voto no es una cifra cualquiera. La participación electoral, cada voto, de alguna forma contiene una parte del porvenir del Un solo pueblo. voto, un solo Un voto. solo voto Claro. contiene una parte del porvenir de un pueblo. Porque no es el 50 más uno con el que se gana Con las el que elecciones. sí, pero El cada número de veces voto, más cada uno. voto es una expresión. Claro. Y si el sistema democrático no nos permite expresarnos, más allá que no sea los días de las elecciones, pues entonces hagamos un buen uso de esos votos. Es así. Porque el voto es nuestra expresión y nos han robado todo. Entonces no permitamos que también nos roben los votos. Vamos, votemos y sobre todo participemos para cambiar este país. Lorenzo, yo encuentro que en realidad nuestro compañero Pedro Lara le tiene miedo al parecer, Ay, porque él no ha dicho ni una, o sea, la primera palabra y después ya como que se Michelle, tú no me intimidó tienes contigo. No, Tú vas a no, meter no, para nada, para en nada. escuchar la boca de Pedro. Para Claro, nada. necesito que se active como Dale, como estamos Pedro. nosotros. Liranzo, excelente tu exposición, ya que hablaste muy bien de la justicia, también de la separación de la justicia, obviamente del poder ejecutivo. Pero tú entiendes que existe una verdadera separación entre los poderes del Estado. Por ejemplo, se dice que República Dominicana es uno de los países que tiene una democracia bien sólida en Latinoamérica. Porque si te fijas, por ejemplo, otros países como Venezuela, ya todos sabemos lo que pasa, por ejemplo, incluso en El Salvador, muchos otros países de la región tienen mucho problema político y de inestabilidad. Y esa inestabilidad afecta incluso la economía. A excepción, por ejemplo, de Perú, que tú tienes que, a pesar de los problemas, han tenido hasta 5 presidentes en un año. Pero se ha mantenido, por ejemplo, su PIB hasta de un $267.000, sí, millones de dólares. Sin embargo, República Dominicana,
muchos dicen que precisamente esa influencia del poder ejecutivo en los demás poderes es lo que permite la estabilidad. ¿Tú entiendes que existe una verdadera separación de los poderes del Estado? ¿O es cierto que esa influencia del poder ejecutivo sobre los otros poderes del Estado es lo que hace que se mantenga la estabilidad política aquí en República Dominicana? Evidentemente, existe una separación de poderes en la República Dominicana porque no lo podemos negar. Legalmente hablando, hay una separación de poderes. Eso está ahí, está en la Constitución. Esa separación de poderes es a la vieja usanza, a la vieja explicación que daba ya el barón de Montesquieu en el siglo de las luces. Existe un poder ejecutivo, existe un poder judicial y existe un poder legislativo. Eso está ahí. Ahora, ¿qué yo sí pienso? Yo creo que también existe en la República Dominicana lo que los cientistas políticos en la contemporaneidad han llamado hiperpresidencialismo. El hiperpresidencialismo es un neologismo que hace referencia a la excesiva influencia que tiene el poder ejecutivo y sobre todo en la persona del presidente en los demás poderes del Estado, de tal manera que resquebraja el equilibrio que debe haber entre los poderes del Estado. Para poder resolver eso, se necesita una profunda reforma constitucional y una profunda reforma a las leyes vinculadas al sistema administrativo del Estado para evitar que haya esta influencia excesiva del poder ejecutivo en los demás poderes y también para crear mayores niveles de equilibrio entre los poderes del Estado. Por tanto, sí hay una separación de poderes, pero también hay hiperpresidencialismo en nuestro país. Bueno, señor Liranzo, usted sabe que últimamente el tema de los medios de comunicación ha estado en boga en la conversación cotidiana. Yéndonos a ese punto sobre los medios de comunicación, ¿qué usted piensa sobre la intervención que tienen estos dentro de la democracia? La utilización de los medios de comunicación, ¿usted cree que juega a favor o de repente a la desinformación? ¿Cómo juegan los medios en ese sentido? La democracia se basa en un principio fundamental, que es el principio de la titularidad del poder que debe recaer en el pueblo. Y este poder, esta titularidad del poder que recae en el pueblo se expresa a través de la comunicación, Total. de la expresión, y por tanto debe hacerse en un marco de libertad de expresión. La libertad de expresión se ejerce a través de ¿dónde? A través de los medios de comunicación. Así es. Por tanto, lo que se espera de los medios de comunicación es que los medios de comunicación sean objetivos y más allá que objetivos, imparciales. Para garantizar eso, los que hacen opinión pública deben de estar al servicio única y exclusivamente del periodismo y no de ningún político ni de ningún poder político. Cuando la política se inmiscuye en el periodismo o se inmiscuye en los medios de comunicación, se pierde la imparcialidad que deben tener los comunicadores. Pero frente a eso, también tenemos un fenómeno que se ha dado en los últimos tiempos y es el surgimiento de medios de comunicación alternativos que conocemos como redes sociales. Así es. El problema con las redes sociales y las plataformas de comunicación alternativa es que no están fiscalizadas por nadie. Por tanto, si bien es cierto que están separadas de los antiguos monopolios de la comunicación, también es cierto que al no estar fiscalizados por nadie, no podemos dar como garantía que existe fidelidad o que la información que allí se vierte sea fidedigna. Por tanto, estamos frente a un cambio dramático de la manera en que hacemos comunicación, que hay que ver cómo va a terminar todo esto. Para cerrar ya este bloque completamente, Liranzo, dígame específicamente, ¿la democracia representativa en la República Dominicana fracasó, sí o no? La democracia representativa no ha fracasado. No podemos decir que ha fracasado. De hecho, la democracia representativa ha evolucionado en la República Dominicana a tener una democracia semidirecta con la reforma constitucional del año 2010. Ahora, ¿qué es lo que se ha pasado en la democracia de nuestro país después del ajusticiamiento de Trujillo? Que no ha satisfecho las necesidades del pueblo. Y como no han satisfecho las necesidades del pueblo, el pueblo se siente defraudado, no solamente por el sistema democrático, sino por la clase política gobernante. Mira, no me puedo permitir cerrar esta conversación sin preguntarle qué es Voz Activa, cómo los jóvenes pueden acercarse a esta corriente de pensamiento y sobre todo, ¿por qué los jóvenes deben inmiscuirse en él? Voz Activa es esto. Voz Activa es esto que estamos haciendo. Voz Activa es un plano, es un diálogo
es una corriente de pensamiento, es una corriente cultural, es un movimiento de tipo político que se está gestando en la República Dominicana con el propósito de aglomerar a todos los jóvenes conscientes que quieren impactar su país positivamente a mediano y largo plazo. Seguimos haciendo opinión pública a través de este espacio. De verdad que yo me siento muy contento de ser compañeros de ustedes y de que ustedes hayan también de alguna forma aceptado hacer equipo juntos en esta causa patriótica que nosotros hemos emprendido de hace apenas unos meses. Así que muchas gracias. A usted por estar con nosotros. Así es, eso es Voz Activa Podcast, así que acompáñenos en los siguientes episodios. Bye bye. Active las notificaciones en YouTube y síganos en las redes sociales. Voz Activa RD. Activamos tu voz. No somos silencio, somos acción. Ideas que rompen la tradición. Conciencia, arte y educación. Llevamos la voz a otra dimensión. Voz activa presente. Somos la revolución. Activamos tu voz. No somos silencio, somos acción. Ideas que rompen la tradición. Conciencia, arte y educación.